Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 79 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección habíamos demostrado varias partes del teorema titulado Propiedades fundamentales de las operaciones con matrices. Y estábamos ya en la 3D, ¿verdad? Y la habíamos comenzado a demostrar, y la 3D se refiere a la asociatividad de la multiplicación de matrices. ¿Y qué dice esa ley? Pues que si usted tiene que multiplicar tres matrices que se puedan multiplicar, porque recuerde, para usted multiplicar dos matrices se tiene que dar una condición muy importante que vamos a repasar ahora. Pues usted puede agrupar las primeras dos y lo que dé, entonces lo multiplica por la tercera. O si quiere, puede agrupar las últimas dos y lo que dé, entonces se multiplica por la primera y los dos resultados van a ser el mismo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace la demostración, ¿verdad? Pero antes vamos a repasar nuevamente la definición de multiplicación de matrices. Fíjense, si yo tengo una primera matriz llamada X mayúscula, compuesta por estos elementos que estoy representando como X minúscula sub IK, donde la E indica el número de la fila en que se encuentra ese elemento en esa matriz X mayúscula, y dice aquí que va a ir desde 1 hasta n, o sea que esa matriz va a tener n filas, y la K, el segundo suscrito, se refiere a la columna en que se localiza ese elemento en esa matriz, dice aquí que va desde 1 hasta P, o sea que esa matriz va a tener P columnas, por lo tanto va a tener dimensión m por P, m filas por P columnas, ¿verdad? Y si tenemos una segunda matriz Y mayúscula, compuesta por estos elementos Y minúscula sub KJ, interpretado esto de la misma manera que ya interpreté esa, así que no vamos a repetir la interpretación, pues entonces, si da la casualidad que esta segunda matriz tiene entonces dimensión P por N en vez de M por P, fíjense cuál es la relación entre las dimensiones de esas dos matrices que hemos considerado. Que el número de columnas de la primera, que es P, es igual al número de filas de la segunda. Y esa es la condición precisamente que se tiene que dar para que dos matrices se puedan multiplicar. Que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Bueno, pues entonces la multiplicación de ellas dos, ya que la podemos hacer, va a ser esta matriz compuesta por estos elementos, que fíjense lo que son. La suma de las multiplicaciones de los elementos X que están en la primera matriz que estamos multiplicando, que están en la fila Y, por los elementos Y que están en la segunda matriz, que están en la columna J, ¿verdad? Y entonces eso ahí produciendo los elementos de la fila Y la columna J de esa matriz, que es el resultado de la multiplicación de X por Y. Y fíjense que la Y dice que va a ir desde 1 hasta N, ¿verdad? Y la J va a ir desde 1 hasta N, porque fíjense que estos suscritos Y de la primera matriz va precisamente desde 1 hasta N, por eso es que está ahí, va desde 1 hasta N. Y este suscrito J de la segunda matriz va desde 1 hasta N, por eso es que la J aquí también va de 1 hasta N. O sea que la matriz que resulta tiene dimensión M por N. Y fíjense que la M es precisamente el número de filas de la primera, y la N es precisamente el número de columnas de la segunda. Así que fíjense, repasando nuevamente, resumiendo, para usted poder multiplicar dos matrices, tiene que tener el número de la primera tiene que tener el número de columnas igual al número de filas de la segunda, que vayamos a multiplicar. Y el resultado va a tener el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Bueno, pues repasado eso, vamos a ver la demostración del teorema ese sobre la asociatividad de la multiplicación de matrices. Vamos a tomar una matriz A, compuesta por estos elementos, interpretado tal como interpretamos esto al repasar la operación de multiplicación de matrices. Y fíjense que va a ser dimensión M por P, tiene M filas y P columnas. Y sea B mayúscula una matriz compuesta por estos elementos que estamos llamando B minúscula sub KJ, de dimensión P por N, ¿verdad? Tiene P filas y N columnas. Fíjense que entonces estas dos matrices A y B se podrán multiplicar porque el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Así que efectivamente A por B, esas dos matrices se pueden multiplicar y estará definida, y estará compuesta por estos elementos que fíjense que lo hemos escrito tal como indica, ¿verdad?, la definición de multiplicación de matrices. Donde la I, fíjense que va a ir de 1 hasta N, y la J va desde 1 hasta N, tal como dice aquí. O sea que este resultado va a tener dimensión M por N. Ahora, estos elementos que resultan, ¿verdad?, de la multiplicación de X por Y, yo los voy a estar llamando D sub IJ, ¿verdad?, D sub IJ. Donde recuerden que usamos la I, porque la I va desde 1 hasta N, y esa es la dimensión, el número de filas que tiene esa matriz. Y la J, que fíjense que es la que va desde 1 hasta N, pues lo estamos usando como segundo suscrito para los elementos que están en la matriz resultante de la multiplicación de A por B, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a tomar una tercera matriz que se llama C mayúscula y que está compuesta por estos elementos C minúscula sub JS. Bien. Interpretada igualmente como interpretamos este, etcétera, ¿verdad? Donde la J, en este caso, el número de filas que tiene esa matriz C, va desde 1 hasta N, o sea, va a tener N filas, y la S va de 1 hasta Q, o sea que esa matriz C tiene Q columnas. Así que dimensión N filas por Q columnas, ¿verdad? Aquí.
Entonces digo que B por C está definida. ¿Por qué? Porque recuerden que para poder multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera, que es B, fíjense que el número de columnas de la primera, B, es N, tiene que ser igual al número de filas de la segunda, y el número de filas de la segunda, fíjense que es N también, ¿verdad? Así que se puede multiplicar B por C. Y en particular, el resultado de esa matriz va a estar compuesta, es una matriz compuesta por estos elementos, dejándonos llevar, ¿verdad?, por la definición de multiplicación de matrices. La sumatoria, ¿verdad?, de los elementos que están en la fila K de la primera matriz, que son los B minúsculos, ¿verdad?, por los elementos que están en la columna S de la segunda matriz que estamos multiplicando, que es la C, ¿verdad? Y aquí la K, fíjense que va, como dice aquí, la K va desde 1 hasta P, ¿verdad? Y la S va desde 1 hasta Q. O sea que fíjense que esa matriz va a ser de dimensión P por Q, ¿verdad? Y entonces fíjense que estos elementos, según estos elementos de la multiplicación de A por B, los llamé D sub I J. Estos elementos de la multiplicación de B por C los estoy llamando E sub KS. Donde fíjense que según aquí usé I y J de suscrito, aquí estoy usando K y S, ¿verdad?, de suscritos para los elementos en el resultado de la multiplicación de la matriz B por la matriz C. Entonces digo que también que la esta multiplicación de A por B y la C está también definida. ¿Por qué? Porque fíjense que el resultado A por B tiene ¿cuántas columnas? Mírenlo aquí, tiene N columnas, ¿verdad? A por B tiene N columnas. Y la C hemos indicado que tiene precisamente N filas. Así que efectivamente A por B, esta matriz, por la matriz C se puede multiplicar. Repetimos, porque el número de columnas de A por B es igual al número de filas de la C. Y específicamente, cuando yo multiplique AB por C, A por B por C, es, según la definición, la sumatoria de los productos de los elementos que están en la fila J de la primera matriz, que fíjense que los llamamos aquí D sub IJ, ¿lo ves?, por los elementos que están en la columna S de la segunda matriz, que fíjense que los llamamos C sub JS, ¿lo ves? Los que están en la matriz se llaman C minúscula sub JS. Donde la I, fíjense que va desde 1 hasta N, ¿verdad?, porque en este momento es ahí, ¿verdad?, hemos dejado que vaya desde 1 hasta N. Y la S, que es el segundo suscrito que está acá, va desde 1 hasta Q, ¿ok? Desde 1 hasta Q. Y entonces esa, fíjense que hace dimensión M por Q, M filas y Q columnas, ¿verdad? M filas y Q columnas. Y entonces fíjense que yo digo, bueno, pues esa matriz, que es el resultado de la multiplicación de A por B por C, cuyos elementos son estos, yo puedo escribir esto de esta manera. Fíjense que aquí dice que es la matriz, ¿verdad?, que consiste de los elementos, que es la sumatoria JI desde 1 hasta N de D sub IJ. ¿Pero qué es D sub IJ? Mírenlo aquí. D sub IJ son estos elementos que están descritos por esta sumatoria, ¿verdad? Así que yo sustituyo el D sub IJ por esta sumatoria. Fíjense que eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? En vez de D sub IJ, aquí aparece la sumatoria cayendo desde 1 hasta P de A sub IK por B sub KJ, ¿verdad? Y además, entonces, por C sub JS, ¿verdad? Donde aquí la I, que dice que es el primer suscrito que tenemos aquí, va desde 1 hasta N, y la S, que es el último suscrito, va desde 1 hasta Q. Esta es la S, ¿verdad? Y por S. Porque fíjense que, ¿verdad?, la I varía desde 1 hasta N, ¿verdad? La I varía desde 1 hasta N, y la S varía desde 1 hasta Q, ¿ok? Y entonces fíjense que esta expresión que tenemos aquí dentro, vamos a ver cómo dice esto. Dice que es la sumatoria de esta sumatoria. Cuando en el tema de inducción matemática estudiamos el concepto de sumatoria, vimos un ejercicio que nos decía, si usted tiene la sumatoria de una sumatoria, esta sumatoria usted la puede intercambiar y da lo mismo. O sea que esta sumatoria la puedo poner afuera y esta otra la puedo poner aquí adentro. Y eso es lo que hice aquí en el siguiente paso. Tomé esta sumatoria que estaba aquí dentro, ¿verdad? Sumatoria K yendo desde 1 hasta P, y esta sumatoria que está afuera, YJ yendo desde 1 hasta N, y a lo de adentro lo dejé igualito, ¿verdad que sí? A sub K, B sub KJ y C sub JS, ¿verdad? Donde nuevamente la I va desde 1 hasta N y la S va desde 1 hasta Q, ¿ok? Y entonces fíjense en lo siguiente ahora. Como ahora esta sumatoria que está aquí adentro, el primer factor que está aquí para esta sumatoria no depende de la J, que es la que está cambiando, ¿verdad?, el índice que está cambiando, dice que no tiene el índice J. Este factor que está aquí es constante, porque no varía siempre IK. El que está cambiando es este otro, ¿verdad?, que le cambia el suscrito J, ¿okay? Así que este que está aquí a ser constante, por otra propiedad que vimos en el estudio de las sumatorias, yo lo puedo traer frente a esa sumatoria, o sea, traerlo acá al frente con esta otra sumatoria que está acá al frente. Así que ahora tenemos aquí la sumatoria cayendo de 1 hasta P, de la A sub IK, que la saqué al frente, o
ser constante aquí, de esta otra sumatoria, y entonces nos queda dentro la sumatoria de lo demás, de B sub KJ por C sub JS, ¿verdad? Y yendo desde 1 hasta M y la S yendo desde 1 hasta Q, ¿ok? Y entonces fíjense lo que tenemos aquí, la sumatoria cayendo de 1 hasta P de A sub I K por esta sumatoria de B sub KJ por C sub JS, pero fíjense que esto es, ¿verdad?, la sumatoria de los elementos que están en la fila K de la matriz B por los elementos que están en la columna S de la matriz C. O sea que son los elementos en el resultado de la multiplicación de la matriz B por la matriz C. Y habíamos dicho aquí que esos elementos, que mírenlos aquí, los que están aquí, se van a llamar E sub KS. Por eso que le quito esto que está aquí y lo puedo sustituir por E sub KS, porque esta sumatoria, mírenla aquí, es lo mismo que este valor E sub KS, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Mire, la sumatoria de los productos de los elementos que están en la fila I de la matriz A por los elementos que están en la columna S de la matriz Q, cuyos elementos son E, y los elementos llamados E sub KS son los elementos del producto de B por C. O sea que esto sería por los elementos de la matriz A por los elementos de la matriz B por C. Y por eso que yo sustituí aquí eso, ¿verdad? Esto sería el producto de la matriz A por la matriz B por C. Y fíjense que va a ser dimensión M por Q, ¿ok? Bueno, pues fíjense que hemos visto lo siguiente. Empezamos con esto, que A por B por C, que ya vimos que era A por B por C, era dimensión M por Q. Y esto último, A por BC, que también es dimensión M por Q, eso es lo primero que tiene la misma dimensión. Y fíjense lo siguiente por ley transitiva. Si esto primero, A por B por C, es esto, y esto es igual a 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 esto último, además de que tienen, ¿verdad?, la misma dimensión ambas, ¿verdad?, M por Q. Fíjense que por transitividad va a ser lo mismo, que los elementos son los mismos, ¿verdad que sí? Así que A por B por C es igual al último A por BC, ¿ok? Y eso era precisamente lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Que si usted tenía que multiplicar las tres matrices que se pudieran multiplicar, digamos, que cumplen con la condición de la definición de multiplicación de matrices, ¿verdad? Entonces, yo puedo agrupar las primeras dos y lo que me dé, lo multiplico por la tercera, o si quiero, agrupo las últimas dos y lo que me dé, entonces lo multiplico por la primera y los resultados van a ser iguales. Y eso es lo que decía esa ley 3D, que repetimos es la asociatividad de la multiplicación de matrices que se puedan multiplicar. Bueno, la otra que vamos a demostrar es la 4C, que indica que hay un elemento de identidad para la multiplicación de matrices precisamente. Pero no es de cualquier matriz, ¿verdad? Son matrices cuadradas de cierto orden, ¿ok? Pues dice que el elemento de identidad de la multiplicación de matrices cuadradas de cierto orden es precisamente la llamada matriz identidad de ese orden. ¿Se acuerdan? La matriz identidad era una matriz cuadrada de cierto orden n, en donde los elementos de la diagonal principal eran todos 1 y los demás elementos de la matriz eran todos ceros, ¿verdad? Pues eso es lo que indica ese teorema, ¿verdad? Que si usted multiplica matrices cuadradas de cierto orden por la matriz identidad de ese mismo orden, el resultado va a ser la matriz cuadrada de orden A, n, ¿verdad? A. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí. Tomamos una matriz A compuesta por estos elementos A minúscula sub i j, donde la i va desde 1 hasta n, y la j también va desde 1 hasta n. O sea que tiene n filas por n columnas, o sea que es cuadrada de orden n, ¿verdad? De orden n. Y vamos a considerar también la matriz identidad de orden n. Que recuerden, cuando definimos la matriz identidad de orden n, dijimos que era aquella que estaba compuesta por los elementos e sub i j, donde la i va igual desde 1 hasta n y la j va igual desde 1 hasta n, ¿verdad? Así que una matriz cuadrada también de orden n, pero esos elementos e sub i j van a ser 1 si la i y la j son la misma, o sea, si están en la misma fila y en la misma columna, ¿verdad? Y eso quiere decir que están en la diagonal principal. Y van a ser 0 si la i y la j son diferentes, o sea, si ese elemento no está en la diagonal principal. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Si queremos ver que la i sub n, la matriz identidad de orden n, es el elemento de identidad de la multiplicación de matrices de orden n, entonces queremos ver que i sub n por a, o a por i sub n me va a dar la matriz A. La matriz identidad de orden n por una matriz cuadrada de orden n, o la matriz cuadrada de orden n por esa matriz identidad de orden n, va a dar la matriz cuadrada de orden n A, la misma, ¿verdad? Bien, y fíjense que aquí estoy apelando al hecho de que esa multiplicación va a ser conmutativa, pero recuerden que cuando vimos la conmutatividad de
la multiplicación de matrices en la primera parte de esta lección, vimos que en general la multiplicación de matrices no era conmutativa. Sin embargo, esta en particular sí es conmutativa, porque fíjense, si esta es la matriz de identidad de orden n, quiere decir que tiene n columnas, y si esta es una matriz cuadrada de orden n, quiere decir que tiene n filas. Así que se puede multiplicar en este orden. Y si lo cojo en este orden, como esta es una matriz cuadrada de orden n, tiene n columnas, y esta, que es la matriz de identidad de orden n, tiene n filas. Se puede multiplicar también en el otro orden, ¿verdad? Y dice que en cualquiera de los dos órdenes va a dar lo mismo, la A. Bueno, voy a ver que efectivamente I, n por A, me va a dar la A. Y se deja como ejercicio que A por IN también va a dar la A. Bueno, veamos si I sub n por A es A. ¿Sí? Bueno, pero, ¿qué es I sub n por A? Pues fíjense que será la matriz, según la definición de multiplicación de matrices, ¿verdad? La matriz cuyos elementos son la suma de esos elementos que están en la I sub n, que son los llamados G sub IJ, ¿verdad? IJ, que vamos a llamar ahora IK, ¿verdad? Por los elementos que están en la matriz que son los A sub IJ, pero vamos a llamar esos A sub K, J, ¿verdad? Donde en particular la K va a ir desde 1 hasta N, ¿verdad? Porque fíjense que son los elementos que están en la fila I de la matriz de identidad de orden N, por los elementos que están en la columna J de la matriz cuadrada de orden N A, ¿verdad? Y esto, claro, va a tener dimensión N por N también, ¿verdad? Porque empiezan ahí de 1 hasta N, ¿verdad? En ambos casos la I va a ir desde 1 hasta N y la J va a ir desde 1 hasta N, ¿verdad? La J va a ir desde 1 hasta N. Y claro, en este caso, ¿verdad? La K también va desde 1 hasta N, porque son matrices cuadradas de orden N. Bueno, entonces fíjense que esto sería, vamos a ver cómo serían esos elementos. Pues fíjense, son elementos que repetimos, son la suma de las multiplicaciones de estos elementos que están en la matriz identidad de orden N por estos elementos que están en la matriz A de orden cuadrada de orden N, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿cómo son estos elementos? Bueno, pues fíjense que será el elemento E sub I, y primero empezamos con la K igual a 1, ¿verdad? Por A sub I en vez de K, pues por 1, ¿verdad? Porque es el primer valor que adquiere la K, por J, más E sub I por 2, por A sub 2, por J, sub J, ¿verdad? E sub I1 por A sub 1J, E sub I2 por A sub 2J, más E sub I3 por A sub 3J. Y así seguimos hasta llegar a este término. Fíjense, la K va a ir variando desde 1 hasta N, ¿verdad? Y la I va de 1 hasta N, igual que la J. Así que en algún momento, al pasar la K de 1 hasta N, va a pasar por el valor que tenga la I, ¿verdad? Porque la I también está entre 1 y N. Así que en algún momento, este elemento E de la matriz I sub N va a tener el mismo suscrito y el mismo suscrito acá, que cuando pasemos por ese valor de K, que va a ser igual, vamos a ponerlo I, ¿verdad? Porque la I es la que va a alcanzar en algún momento el valor del suscrito I primero, ¿verdad? Recuerden que repetimos, la I va desde 1 hasta N y la K va desde 1 hasta N, así que en algún momento esta K se convierte en la misma I por A sub, y en ese momento la K vale I, J, ¿verdad? Y seguimos así hasta que llegamos al último término. El último término es cuando la K alcanza el valor de N, o sea que ese va a ser el valor E sub IN por A sub NJ, ¿ok? Muy bien. Así que esto será, vamos a ver, bueno, fíjense que en estos primeros términos que tenemos aquí, la I y la J es diferente, ¿verdad que sí? Así que mientras sean diferentes esos elementos de la matriz de identidad con la I y la J diferentes, esos elementos valen 0. Así que este elemento será 0 por el elemento A sub 1J, ¿verdad? Más, aquí también es diferente, así que será 0 por el elemento A sub 2J. Y este será también diferente, así que será 0 por el elemento A sub 3J. Ahora, cuando lleguemos a este, como los dos índices son iguales, ¿verdad? Los dos suscritos son iguales. Cuando son iguales, si la I y la J son iguales, perdón, el elemento en particular vale 1. Así que este que está aquí, el A sub II, va a valer 1 por A sub IJ. Más, si así seguimos, y cuando llegamos a este último término, como la I y la N son diferentes, si esos dos suscritos son diferentes, ¿verdad? Ese elemento vale 0. Así que este elemento en particular, en matriz de identidad de orden N, va a valer 0 por A sub NJ. Así que esto será, vamos a ver, bueno, pues por la propiedad multiplicativa de 0 en los números reales, 0 por A sub IJ va a ser 0, más 0 por A sub 2J va a ser 0, más 0 por A sub 3J va a ser 0, perdón.
Y así seguimos. Y cuando lleguemos a este, 1 por A sub i j, pues por el elemento identidad de la multiplicación de los reales, 1 por esto va a tener este número, ¿verdad? A sub i j, más y así seguimos. Y el último también va a ser 0 por esto, pues 0. Y entonces, fíjense que tenemos que multiplicar 0 más 0, sumar 0 más 0 más 0, más 0 más 0 más 0, hasta llegar aquí. Y seguimos 0 más 0 más 0, nos queda este único elemento A sub i j, ¿verdad? O sea que fíjense que finalmente, ajá, se nos quedó aquí un detallito, ¿verdad? Este es la matriz compuesta por esos elementos, ¿verdad? Y fíjense que ese elemento finalmente, todos esos elementos van a ser los elementos A sub i j. ¿Dónde la I va? Como dice aquí, desde 1 hasta n. Y la J también va desde 1 hasta n. Pero ¿qué es el A sub i j? La I y la J yendo ambos desde 1 hasta n. Pues fíjense que eso no es otra cosa que la matriz A, ¿verdad? Esa es la matriz A. Así que, ¿qué hemos encontrado por la ley transitiva de la igualdad? Que esta primera cosa es igual a esta segunda es igual a esta tercera es igual a esta cuarta es igual a esta quinta es igual a esta sexta es igual a esta séptima. Pues lo primero, I sub n por A, me va a dar también, I sub n por A me da finalmente A. Por lo tanto, debido a la ley transitiva de las igualdades, debido a la ley transitiva de las igualdades, y n por A, que fue con lo que yo comencé, la matriz de identidad de orden n por la matriz cuadrada de orden NA me da la matriz cuadrada de orden NA. ¿Okay? Y la otra posibilidad es que A por I n también me da, se deja como ejercicio. La otra posibilidad, la posibilidad de que A por I n me dé también A, se deja como ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues la otra de las propiedades de ese teorema llamado de las propiedades fundamentales de las operaciones con matrices, esa otra, la próxima propiedad que vamos a demostrar es la que se llama, o es la número, más bien, 5, precisamente, la 5. Y esa propiedad 5 dice que para cada matriz hay una matriz inversa con respecto a la suma de matrices, que es única, ¿ok? Que es única, ¿ok? Bien, pues entonces esa demostración vamos a verla del siguiente modo. Vamos a tomar una matriz A, esta matriz compuesta por estos elementos A sub i j, donde la I va desde 1 hasta n, ¿verdad? Y la J va desde 1 hasta n. O sea, fíjense que no tiene una matriz, es una matriz cuadrada. Puede ser de dimensión n por n, ¿verdad? De dimensión n por n, ¿ok? Bueno, pues considere esta matriz. La matriz que resulta ser el múltiplo escalar negativo 1 por esa matriz A. ¿Verdad que sí? Recuerda que por definición de matriz, el múltiplo escalar de una matriz, eso no es otra cosa que la matriz que se obtiene multiplicando negativo 1 por cada uno de los elementos de la matriz A, que son estos, A sub i j, donde aquí hemos dicho que la I va desde 1 hasta m, y la J va desde 1 hasta n, ¿ok? De dimensión también n por n, ¿verdad? Bueno, pero entonces fíjense que cuando usted multiplica negativo 1 por un número real, por una propiedad que probamos en álgebra elemental, eso es negativo de ese número, A sub i j, ¿verdad? Y yendo desde 1 hasta n, y j yendo desde 1 hasta n también, ¿verdad? Hasta n, ¿verdad? Es dimensión m por n, tiene que ser cuadrada, ¿verdad? Entonces, y dicho sea de paso, esa matriz que consiste de los negativos de todos los elementos o todas las entradas de la matriz original se llama el negativo de la matriz A, ¿okay? Que llamaremos el negativo o inverso aditivo de la matriz A. ¿Por qué lo llamaremos así? Porque usted verá que ahora cuando yo suba la matriz A más la matriz negativo A, no importa el orden,
me va a salir el elemento de identidad de la suma de matrices que vimos que era la matriz 0. No es que la establecimos, ¿verdad? En una de las propiedades no lo probamos, pero será de problema de práctica para demostrar que el 0, la matriz 0, es el elemento de identidad o neutro de la suma de matrices. Así que entonces, pues, vea que si yo sumo A, la matriz llamada negativo A, recuerde que es esta, ¿verdad? La que está compuesta por los negativos de los elementos de la matriz A. O el otro orden, negativo A más A, me va a dar la matriz 0, también del mismo orden, o de la misma dimensión, en este caso, porque no es cuadrada, de dimensión n por n, ¿verdad? Fíjense que tiene las matrices A y negativo A tienen dimensión m por n. Bueno, pues entonces, ¿cómo yo demuestro en particular esto? Que A más negativo A da esa matriz 0 de orden o de dimensión n por n. Bueno, pues, y la otra, negativo A más A, se deja de ejercicio, también tendrá que dar matriz 0 de dimensión n por n. Vamos a ver cómo demostramos que A más negativo A da la dimensión 0. Pues fíjese, en particular vea que si yo cojo A más negativo A, pues eso será la siguiente matriz. Recuerden que por definición de suma de matrices, los elementos o entradas de la suma de dos matrices es la suma de los elementos correspondientes, ¿verdad? O sea, los elementos de A, que son A sub i j, más elementos de negativo A, que son los negativos de A sub i j, ¿verdad? Y yendo, ¿verdad? Desde 1 hasta n, y la j yendo desde 1 hasta n, ¿verdad? Pero entonces, fíjense que esto que está aquí dentro, hacer la suma de números reales, como un número real, más su negativo da 0. Y yendo, ¿verdad? Desde 1 hasta n, y j yendo desde 1 hasta n, ¿ok? ¿Verdad? ¿Y qué es esto? Pues fíjense, si usted tiene una matriz en donde todos los elementos son 0, en todas sus filas y en todas sus columnas, eso es otra cosa que la matriz 0 de orden o de dimensión, en este caso, porque no se cuadrada, m por n, ¿ok? Así que ahí tenemos la demostración de que A más negativo A da la matriz 0, tal como decía aquí, ¿eh? A más negativo A da la matriz 0 de dimensión n por n, es la dimensión de ambas matrices que estamos sumando, ¿verdad? El caso de que cuando yo sume el negativo de una matriz más la matriz A, también va a dar la matriz 0 de dimensión m por n, se deja como ejercicio y se hace igualito, ¿verdad? Bien, fíjense que este teorema, además de decir que esta matriz llamada negativo A, que resulta de multiplicar negativo 1 por la matriz A, es única. Ese dato de que es única se prueba porque los negativos de cualquier número es único. ¿Se acuerdan? Eso se prueba en el álgebra elemental. El negativo inverso aditivo de un número es único, ¿ok? Así que por lo tanto las entradas de esta matriz negativo A son únicas. Y por lo tanto la matriz negativo A es única, ¿ok? La unicidad de la matriz inverso aditivo de A o negativo de A está asegurada por la unicidad de los negativos de los elementos A sub i j de la matriz A original. Y ahí tenemos la demostración de que efectivamente para la suma de matrices de dimensión m por n existe un elemento de identidad o neutro de la suma que es la matriz. Perdón, existe un inverso aditivo, que es esa matriz que se obtiene multiplicando negativo 1 por todos los elementos de la matriz A original. Muy bien. Pues entonces la última que vamos a demostrar es precisamente esta que tenemos aquí, pero esa última la vamos a mostrar entonces ya en la siguiente lección, cuando espero verlos ya pronto.